Compartir. Ya, hoy día vamos a hablar de un tema que ha ocupado la agenda de las movilizaciones, pero también de la acción política pública durante la última ola feminista particularmente, que tiene que ver con la erradicación de la violencia de género. Vamos a hablar un poco respecto al concepto para poder definirlo, pero también es importante que tengamos herramientas para poder identificar la violencia en todas sus formas, en todas sus dimensiones y además de los elementos que componen, ¿cierto?, las estrategias que generalmente se utilizan para que las víctimas puedan mantenerse en una situación de violencia. Así que vamos a ir definiendo y desde ya les voy a pedir disculpas porque hay mucho texto en las diapositivas, pero aprovechando que la clase es en formato telepresencial, quise poner toda la información en la presentación para que también les quede como una especie de apunte, ¿ya? Así que, dicho aquello, vamos a ir revisando algunos elementos que son claves. Primero vamos a entender la violencia de género, o la violencia más bien, como una coacción física, también puede ser psíquica, que ejerce una persona para sobreponer de alguna manera su voluntad y obligar a ejecutar un acto determinado a otra. La violencia de género, perdón, la violencia de género particularmente, tiene una definición bastante amplia, pero la ONU en el año 93 aproximadamente, hace una definición que nos permite poder entender esto a nivel multidimensional. Y la ONU dice lo siguiente: la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada, ¿ya? Esto está consagrado o está ratificado más bien en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es una asamblea que se realizó, ¿cierto? El 20 de diciembre de 1993, y los elementos que podemos rescatar de esta definición es primero el factor de riesgo que se identifica que tiene la mujer. Segundo, que ya no solamente obedece al elemento físico, sino que también incorpora las variables psicológicas y sexuales, y también las amenazas como parte de la violencia, ya que muchas veces no son reconocidas como tales. Y además señala que las agresiones no solamente van a ocurrir, por ejemplo, en la casa, en un ámbito privado, sino que también en el espacio público se va a dar la violencia de género, ¿ya? El objetivo básicamente que tendría este tipo de violencia contra la mujer es la subordinación de la mujer, ¿cierto?, respecto al hombre. Esa es la estructura que de alguna manera se reconocería como la más tradicional cuando hablamos de violencia de género y más directamente de violencia contra la mujer, ¿ya? ¿Por qué se le pone un apellido a esto? Ya muchos han discutido por qué no se habla simplemente de violencia. Si todas las personas pueden ser víctimas de violencia, ¿por qué hablar específicamente de violencia de género? Eh, Principalmente se prefiere hablar respecto a violencia de género, ya, o violencia machista, o violencia de la mujer, porque son los conceptos que se adaptan en mayor medida a una realidad que explica la violencia contra la mujer, ¿cierto? Como una consecuencia discriminatoria, ¿ya? Un desequilibrio, una injusticia, una brecha de poder que habría entre hombres y mujeres dentro de un marco social. Eso es bien importante de entender, no tiene que ver de los hombres contra las mujeres, tiene que ver con una estructura social que es desigual y que de alguna manera permite estas asimetrías de poder donde se da el marco de violencia, ¿ya? También hay otros términos que se utilizan, como el de violencia doméstica o el de intrafamiliar, pero estos no necesariamente tienen que ver con la violencia de género, ¿ya? Son menos inadecuadas, porque no especifica que esos actos no especifican la víctima, ¿ya?, de esos actos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sería mucho más inapropiado los conceptos de violencia intrafamiliar o violencia doméstica para referirse a la violencia de género porque no está explicitada la figura de la víctima y el victimario. La violencia intrafamiliar, por ejemplo,
se encuadraría la agresión entre cónyuges y parejas, pero también, por ejemplo, podríamos agregar cuando esto ocurre a menores de edad o personas mayores de edad, ¿cierto? En el caso de los adultos mayores, ya las personas mayores, personas eh, que están en el último etapa de su ciclo de vida, ¿ya? Por ejemplo, en esos casos no podemos hablar de violencia de género. Y ahí podemos reconocer que efectivamente son categorías distintas. Denominando violencia basada en género, ¿cierto? Ahora se habla de no solamente violencia de género, sino que además violencia por género, ¿sí? Entonces esos conceptos van madurando, ¿ya? Desde hace muy poquito tiempo se está levantando también ese concepto, violencia por género, porque se dice que la violencia es por un motivo de género, ¿sí? Entonces no es una violencia de género solamente por la condición. Lo base acá para poder entender es que el objetivo es mantener el control y la subordinación de la mujer respecto al hombre, como parte de una estructura. Hay una diferencia entre la agresión y el maltrato que también son importantes de reconocer. La agresión necesariamente tiene que ver con una lesión que se provoca y el maltrato tiene que ver con una cuestión más simbólica, con el sometimiento, la humillación, tiene que ver con el miedo también, la esclavitud, el dominio, y hablamos de todos estos conceptos porque efectivamente existen como formas de violencia de género. ¿Qué elementos o qué diferencian un tipo de agresión de otro? Por ejemplo, los objetivos que puede tener una agresión pueden ser distintos, ¿ya? Por ejemplo, el hombre lo puede utilizar para hacer daño de forma consciente y para mantener el control sobre la mujer, ¿ya? Por eso se ejerce de manera sistemática, mientras que una mujer suele ser una respuesta a una situación previa de violencia ejercida por el hombre, ¿ya? Estoy hablando a niveles estadísticos, ya estoy hablando a niveles de la mayoría, no estoy diciendo que no exista la violencia de este tipo, ¿cierto? A lo mejor desde una mujer frente a un hombre. Lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de la problemática de la violencia de género, nos estamos refiriendo a que mayoritariamente son mujeres las que sufren la violencia por ser víctimas, ¿cierto? Principalmente del control que ejercen sus parejas. Y esto ustedes lo pueden ratificar con las estadísticas que pueden encontrar esos países, ¿no? Donde van a poder hacer lectura de que efectivamente un porcentaje altísimo se produce desde las víctimas, ¿cierto? Son mujeres y los victimarios son hombres, sobre todo en parejas obviamente heteroparentales. Las reacciones sociales ya también son diferentes. En el caso de la agresión a la mujer, la sociedad tradicionalmente ha respondido históricamente minimizando la conducta del hombre, culpando a la mujer, ¿cierto? Entonces algo habrá hecho, ¿cierto?, para haber sido agredida. Sin embargo, cuando es el contrario, no se buscan atenuantes para la agresión de la mujer al hombre. En lo que refiere a la relación, ¿ya? Con la violencia, el hombre pretende perpetuar esa relación, manteniendo el sometimiento. La mujer generalmente recurre a la violencia como una vía de escape, ¿ya? Insisto, estoy hablando a nivel estadístico. También encontramos diferencias después de la relación, ¿ya? Principalmente la mujer no ataca al hombre una vez que ha salido de una relación violenta, ¿ya? Y esto sí que hay antecedentes casi transversales, ¿no? Sin embargo, podemos ver que luego de que se rompe una relación amorosa, por ejemplo, de pareja, de un hombre con una mujer, el hombre continúa con la agresión después de la separación, ¿ya? De hecho, la mayoría de las muertes que se producen, los femicidios, ¿ya? Se producen justamente cuando la mujer intenta denunciar, cuando la mujer intenta o se separa del hombre, ¿cierto? Sale de el lugar donde se producen los actos de violencia, ¿cierto? Es en ese momento donde hemos visto casos, al menos acá en Chile, bueno, y en el resto del mundo ocurre más o menos parecido, ¿cierto? Que los hombres llegan a las viviendas, ¿cierto? A poder continuar, ¿cierto? Con este círculo de violencia. ¿Qué factores perpetúan la violencia de género? Esto es muy importante para poder identificar también estrategias de acción para poder ir erradicando la violencia de género. Principalmente las variables culturales son aquellas que más peso van a tener, ¿cierto? La socialización específica de género, las diferencias culturales de los roles sexuales apropiados para mujeres y para el hombre, quién manda en la casa, por ejemplo, ¿cierto? Las expectativas del cumplimiento de los roles dentro de las relaciones, ¿cierto? O sea, eh, ¿quién es el pilar económico? ¿Qué posibilidades tienen algunas mujeres de ciertas edades, de ciertos sectores rurales, sobre todo, de poder generar sus propios ingresos, por ejemplo? ¿Ya? La expectativa de, perdón, con creencias de la superioridad
inherente de los hombres respecto a las mujeres, valores que dan a los hombres derechos de propiedad sobre las mujeres y las niñas. Vamos a hablar de este punto también cuando hablamos de los derechos legales, ¿cierto? La noción de la familia como una esfera privada, algo donde nadie se debe meter, ¿cierto? Por lo tanto, acá yo pongo las reglas, ¿cierto? Acá yo soy el que mando, nadie se tiene que meter en lo que está pasando. Y si hay una situación de violencia, lo solucionamos en casa. Existe un dicho acá en Chile que dice que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Se utiliza para varias cosas, pero para una de las cosas que se utilizan es para poder hermetizar los problemas de pareja, y muchas veces dentro de esos problemas de pareja se incluye la violencia de género como una cuestión de dos, ¿cierto? Y hoy día entendemos que es importante visibilizar la violencia de género para que las víctimas puedan obtener la ayuda, que ya es bastante escasa. ¿Ya? También van a influir determinadas costumbres matrimoniales, ¿ya? ¿No? Hay culturas donde todavía existe, ¿cierto? Una paga por que las mujeres, cuando los matrimonios, ¿cierto? Se inician, ¿cierto? Como en el caso de la India, por ejemplo, existe una dote que se entrega. Todavía en algunas partes rurales de Latinoamérica también es una tradición, ¿cierto? Los padres de la novia son quienes pagan el matrimonio, entendiendo de que de ahí en adelante el dueño, ¿cierto? De la mujer va a ser el hombre. Esto todavía ocurre en muchos lugares y en muchos espacios, a pesar de que nosotros no estemos en esos lugares y no nos suenen familiar. Esto es una realidad, ¿ya? La exaltación de la violencia como un medio para resolver los conflictos. Vivimos en una cultura donde todavía está validado la violencia, donde todavía el que se agarra a combo, ¿cierto? Y sale victorioso, abro comillas y cierro comillas, ¿cierto? Pareciera ser una persona que tiene más poder. La gente no se avergüenza de ejercer conductas violentas de ningún tipo, ¿ya? Y esto no estoy hablando solamente de la violencia física, la gente está acostumbrada en algunos contextos a validar la discusión, los gritos, ¿cierto? Y distintas formas de responder, ¿cierto? Argumentando que esta es una manera válida de poder interrelacionarse. Y sabemos que eso también es un acto violento, por lo tanto hay una valoración cultural muy, muy aceptada todavía. En Latinoamérica lo podemos ver claramente, ¿cierto? De la violencia como forma de respuesta. Insisto, no solamente significa agarrarse a combos en la vía pública, también significa, ¿cierto?, cualquier tipo de maltrato, que ya lo vamos a ver a continuación. También hay razones económicas que dejan a las mujeres en desventaja. La dependencia económica, el acceso limitado que tiene la mujer al dinero y a los créditos, por ejemplo. Hay países como Chile, donde si una mujer que está casada, ¿cierto?, por sociedad conyugal, que es un tipo de matrimonio, ¿cierto?, un tipo de contrato, va a pedir un crédito al banco y le van a pedir dos cosas. O que tiene que traer un certificado notarial que es para acreditar que es soltera, o la firma del marido, del esposo, ¿ya? Por lo tanto, vemos que desde una perspectiva económica también hay una desigualdad que reproduce y que le da soporte a estas estructuras de violencia. Leyes discriminatorias sobre las herencias, por ejemplo, ¿ya? Derechos a la propiedad, el uso de las tierras comunales, todos estos aspectos son variables que perpetúan la violencia de género. También el acceso limitado al empleo, ¿ya? Hay muchos empleos a los cuales las mujeres no pueden acceder porque todavía tienen a su cargo, ¿cierto?, las labores domésticas, por lo tanto jornadas de 8 horas o más incluso imposibilitan a las mujeres a ocupar ciertos cargos. En la alta dirección ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? Las mujeres muchas veces son limitadas a acceder a puestos de alta dirección porque se piensa que no, en algún momento van a abandonar el liderazgo o la responsabilidad que incluyen en sus puestos por dedicarse, ¿cierto?, al cuidado de la familia. Y aquí podríamos nombrar un sinnúmero de ejemplos que nos van a mostrar, ¿cierto?, cómo hay una desventaja económica. La pobreza tiene cara de mujer en Latinoamérica. Ya hay una feminización de la pobreza, la migración, tantos fenómenos culturales que llevan a una desventaja económica. Sin ir muy lejos, las STEM, ya todas las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿no? Las denominadas carreras STEM, son carreras mejor remuneradas. Sin embargo, en Chile solamente un 17% de las mujeres accede a estas carreras, ¿ya? Estudia estas carreras y las termina, por lo tanto vemos que principalmente las mujeres acceden a labores profesionales de menor paga. Hay una asimetría en todos los niveles y las capas económicas.
Desde el punto de vista legal, también hay elementos o factores que perpetúan la violencia de género. Por ejemplo, el menor estatus legal de las mujeres, tanto en las leyes escritas como en la práctica, ¿ya? Hay leyes sobre el divorcio, ¿ya? Que custodia de los hijos de las hijas, de las pensiones y de la herencia, que van a generar una mayor carga para las mujeres. ¿Sí? Hay definiciones legales de la violación, por ejemplo, y el abuso en la familia, que desestiman los testimonios, ¿cierto?, de las mujeres. Hay también prácticas judiciales, ciertos procesos donde la principal desconfianza está puesta en los discursos de las mujeres. Hay un bajo nivel de formación legal entre las mujeres conocen poco respecto a las leyes, ¿cierto? Por lo tanto, no utilizan el aparato legal cuando se pueden defender. Y por otra parte, el aparato legal es ineficiente cuando las mujeres buscan protección legal. Por lo tanto, hay muchos temas que culminan, ¿cierto? Que quizás sea el elemento más de mayor vulneración de derechos, que es la falta de sensibilidad en el tratamiento de los procesos judiciales de niñas y niños por la policía, la justicia, ¿cierto? Y por cualquier judicatura, ¿cierto? Que trate de entender la violencia de género. Entonces, cuando alguien denuncia, ¿cierto? Hay una cadena de estigmatización, ¿cierto? Y de revictimización en el aparato legal. Finalmente, ¿cierto? Los factores políticos, por supuesto, que también van a perpetuar la violencia de género y la van a volver sistemática. ¿Ya? La infrarrepresentación de las mujeres en el poder, en la política, es un problema actual. ¿Sí? En los medios de comunicación, la medicina y el derecho, por lo tanto, en todos los ámbitos de participación política de las mujeres, y no me refiero con ello, por supuesto, a los partidos políticos, sino que a la esfera pública, sin lugar a duda que la subrepresentación afecta a que todas las miradas carezcan de una mirada de mujer. ¿Ya? No tomar en serio la violencia machista, ¿cierto? Desde el aparato político también es un tema. La idea de que la familia es algo privado, el riesgo de desafiar el status quo, las leyes religiosas, por ejemplo, también la religión juega un papel bien importante también en todo este ecosistema donde se desarrolla la violencia. La falta de organización de las mujeres como en una esfera pública y, por supuesto, la falta de participación de las mujeres en el ámbito político son elementos que propenden, ¿cierto?, o que facilitan que las conductas violentas y la violencia de género en general se mantengan. ¿Sí? ¿Qué tipos y formas de maltrato existen? Quizá uno de los más reconocidos en la actualidad tiene que ver con el maltrato psicológico. ¿Ya? El maltrato psicológico son distintos tipos de actos, por ejemplo, los insultos, ¿ya? Los desprecios y las humillaciones. Eso tiene que ver con un maltrato psicológico. Yo les puse acá algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, no vales para nada, ¿quién te va a querer con esa cara? Son testimonios, y yo pongo comillas acá, porque son testimonios que encontramos cuando las mujeres denuncian, por ejemplo, maltrato psicológico. También supone violencia psicológica el ignorar a una persona, ¿ya? No hablar a alguien o hacer como si no existiera, y también la amenaza de agresión física, ¿ya? La amenaza de agresión física es una conducta de violencia. ¿Ya? El maltrato psicológico continuado, ¿ya? Al igual que el físico, al igual que el sexual, lo que provoca es un sentimiento de humillación, ¿ya? Y esto va destruyendo, va teniendo efectos negativos concretos en la vida de las mujeres, principalmente la autoestima, y algunas secuelas que pueden ser mayor y más duraderas que las del maltrato físico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas palabras comienzan a conformar parte de la identidad de las mujeres, por lo tanto empiezan a funcionar en el mundo desde ahí. ¿Ya? Entonces eso es una secuela bien importante. ¿Qué secuelas o qué conductas se incluyen, perdón, en este tipo de violencia? Por ejemplo, tratar a las mujeres como inferiores o estúpidas, desvalorizar a las mujeres a nivel general, criticar o no tener en cuenta las opiniones que tienen, encontrar defectos en todas sus actuaciones, ¿ya? Limitar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, ¿ya? Por ejemplo, las decisiones económicas, insultarle respecto a la apariencia física, también es una forma de maltrato. Dirigirse a ella con sobrenombres, ¿no? Por supuesto que sí. No tomar en cuenta los sentimientos, los gustos, las preferencias que una mujer pueda tener, ¿ya? También hay elementos que no son discursivos, que tienen que ver con la gestualidad, ¿ya? Cabeceos, expresiones no verbales, miradas, ¿cierto? Gestos de desaprobación, gestos de amenazas, también son formas que van mermando la posibilidad de acción de las mujeres.
tergiversar los argumentos de tal modo que ella aparezca siempre como culpable, ¿cierto? De todo lo negativo que le sucede, incluso de los hechos imprevisibles, ¿cierto? También es una manera de maltrato psicológico. Obviamente reírse de una persona, burlarse, humillarla en público, elogiarla y humillarla alternativamente, hasta generarle una confusión. Esto es una estrategia generalmente muy utilizada por los agresores, ¿cierto? Cuando se ejerce violencia sistemática, ¿cierto? Entonces, generar actos de elogio público, pero luego, ¿cierto? Decir lo que quiere decir, ¿cierto? Es decir, algunos aspectos negativos también en público. También puede ser esto en privado. No expresarle nunca reconocimiento de las cualidades o sus aciertos. Esto es una forma bien normalizada de violencia, ¿cierto? Cuando las parejas no son capaces de reconocer eh, aquellas cualidades, aquellos triunfos, aquellos logros que las mujeres van teniendo con el fin de socavar, por supuesto, también su autoestima. Compararla con otras personas en general, con mujeres, ¿cierto? Dejándole una posición de inferioridad. Particularmente esto se hace como una estrategia a nivel físico, ¿cierto? Elogiando por medio, no solo, ni siquiera criticándola directamente como parte de sus características físicas, sino que elogiando delante de la pareja, ¿cierto? A otras mujeres con el fin de causar, ¿cierto? Justamente algún tipo de daño, ¿cierto? Ahí hay una línea bien delgada. ¿Qué tipo de objetivos? ¿Qué objetivos pretende conseguir el agresor con esto? Lo primero es hacer sentir lo poco que vale, ¿no? Y que es afortunada de que permanezca a su lado a pesar de todos estos insultos. Y por supuesto, una de las secuelas, uno de los objetivos más claros es crear la situación de inseguridad y de ansiedad de cualquier planteamiento de abandono de la relación. Ya por eso se generan condiciones de dependencia. ¿Qué consecuencias, qué secuelas tiene para la mujer? Pues principalmente la destrucción de la autoestima, y sabemos lo importante que es la autoestima para el bienestar de las personas, para la salud mental. ¿Ya? Por lo tanto, es un elemento vital. La distorsión de su imagen, ¿ya? En instalar la creencia de ser de una determinada manera, ¿cierto? De una manera más precaria en relación a la valía que probablemente esa mujer sí tenga, ¿ya? Entonces hacerla sentir estúpida, poco valiosa, poco atractiva, por ejemplo. Y este sentimiento puede llevar a la mujer paradójicamente a sentirse culpable, ya, de algún modo de lo que sucede, incrementando su inversión y compromiso en la relación, ya. Entonces, a eso también le vamos a denominar más adelante cuando lo definamos el círculo de la violencia, ya. Entonces, las mujeres generalmente en vez de alejarse, en vez de salir de un círculo de violencia en términos de violencia psicológica, lo que hacen es invertir más esfuerzos para poder cambiar las cosas, ¿no? Así que, como podrán ir viendo, tiene muchas sutilezas que probablemente a lo mejor nosotras mismas siquiera hemos alcanzado a poder evidenciar. Hay otro tipo de maltrato que tiene que ver también con esta dimensión, que es el aislamiento y el abuso social, que no necesariamente es reconocido. Entonces es importante hablar de aislamiento y abuso social porque nos permite reconocer otro tipo de maltrato ligado, ¿cierto?, a la violencia psicológica. ¿Qué conductas utiliza el agresor? Prohibirle directamente relacionarse con su familia de origen, sus amigos, compañeros o vecinos, ¿ya? Eso es violencia. Prohibirle directamente, perdón, alejarla de su familia o amigos a través de técnicas indirectas. Por ejemplo, justo ese día no podemos ir porque tengo un asado, justo ese día yo tengo que trabajar, ¿cierto? Entonces va generando una estructura incómoda, ¿cierto? O también generando conductas violentas cuando está con ellos, ¿cierto? Agarrarse a pelear, por ejemplo, en una reunión familiar, ponerse a discutir, ¿cierto?, con algún miembro de su familia, también es una manera de aislamiento para que la mujer la próxima vez tome la decisión de no asistir, por ejemplo, a la reunión familiar. Eso es una práctica que está bastante documentada. También conseguir que las mujeres carezcan de tiempo para relacionarse a través de la sobrecarga de responsabilidades que impone como ineludibles. Por ejemplo, el cuidado de los hijos, hay que llevar a los hijos a vacunar, hay que llevarlo al médico y acuérdate que hay que pintar, acuérdate que hay que hacer tal cosa. Entonces se va sobrecargando a la mujer para que pueda generarle una situación de no tener tiempo para relacionarse con otras personas. Y además sabotear los actos que suponían reunirse con familias o amigos, ¿no? Cuando digo sabotear los actos, ya eso también está relacionado con generar situaciones, ¿no?, ficticias para que la mujer no logre relacionarse con
personas cercanas distintas a la pareja. Impedirle llevar a cabo actividades que supongan salir fuera del hogar, por ejemplo, que no pueda ir a trabajar, ¿ya? Que no pueda estudiar, que no pueda salir con amigas, salir a fiestas, por ejemplo. Y ya hay situaciones más críticas, ¿no? Privarles de hablar por teléfono, dejarlas encerradas, ¿cierto? Cuando la persona no está, impedir que la mujer le acompañe a actividades sociales, ¿ya? O por el contrario, obligarla a acudir aunque no lo desee, también es un tipo de violencia, ¿ya? En reuniones sociales, ¿cierto? Obligarla a retirarse cuando él lo desea, prohibirle que hable, ¿cierto? De ciertos temas con ciertas personas en una fiesta. También es una forma de violencia. Y por supuesto, imponer la forma en que la persona tiene que ir vestido o maquillada, ¿cierto? Eh, Todavía escuchamos relatos de mujeres que dicen que, ¿cierto? Tienen que ir con vestidas, ¿cierto? De una manera adecuada, ¿cierto? Cuando de repente no hay ningún código de vestimenta en la fiesta, ¿cierto? Pero una manera adecuada implica, ¿cierto? Las condicionantes que probablemente la pareja ha aprendido en conjunto con la pareja. El objetivo que persigue el agresor principalmente tiene que ver con el aislamiento de la mujer, ¿ya? Y el ejercer control sobre la víctima con mayor eficacia, ¿ya? Es decir, generando que erradicar las redes principalmente que la mujer pueda tener, ¿ya? Eh, ¿Qué consecuencias tiene para la mujer? Principalmente el aislamiento. Ya el aislamiento es una condición y es un factor de riesgo para las personas en general. Ya el no tener contar con redes de apoyo, con redes para poder compartir la vida, para poder desarrollar distintas actividades, es una consecuencia negativa en la vida de las mujeres y de cualquier persona. Las rupturas de las redes de apoyo, ya lo dije, y por supuesto generar dependencia en el maltratador, ¿cierto? Porque cuando la mujer intenta volver o se da cuenta en algún punto de que ha perdido sus redes y intenta, muy probable que también esa red, ¿cierto?, se haya disuelto o ya no exista, que ese conjunto de amigas ya no esté presente, que las familias ya no tengan el hábito de reunirse con esa mujer, ¿cierto? Porque también ocurre que las mujeres comienzan a justificar la inasistencia a ciertas actividades familiares. El control y el dominio también es una forma o un tipo de maltrato psicológico. ¿Qué conductas utiliza el agresor? Cuando hablamos de control y dominio, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que la pareja quiera conocer todo momento dónde está, con quién está y qué hace, ¿ya? Es decir, una situación de control y de dominio extremo. Por ejemplo, esperarle a la salida del trabajo, ya sin su consentimiento, ya para que no permanezca nunca sola, ¿cierto? O marcar territorio, también le llaman. Llamarla por teléfono, ya reiteradamente con la intención de controlarla cuando está en el trabajo, para saber dónde está, con quién está, qué está haciendo. También hay conductas ligadas a la persecución, vigilar dónde va o con quién va, ¿ya? Los celos también, una forma de control y dominio, una forma de violencia por medio del control y el dominio, ¿cierto? Manifestar celos y sospechas continuamente, de manera que la mujer tiene que estar continuamente dando explicaciones o adaptando una situación, ¿cierto? Que no tiene nada de malo, pero adaptando la situación o el relato de la situación para que la pareja no se enoje o no genere otro tipo de conducta violenta. Acusar injustificadamente de coquetear con otros, por ejemplo, ¿cierto? Interrogar a los hijos acerca de la actividad que hizo la madre, también es una práctica, una conducta que encontramos reiteradas veces, ¿cierto? Exigirle que esté donde él quiere, ¿ya? Aunque él nunca dé explicaciones sobre sus actividades o sus horarios. Pretender imponer siempre, ¿ya? Los propios criterios por medio de amenazas también es una manera. Y en general exigirle sometimiento y obediencia. También, ¿cierto? En ciertas culturas todavía hay hombres y en ciertas generaciones que exigen, ¿cierto? O dicen que el marido manda, ¿ya? Por supuesto que impedirle formarse, ¿ya? El acceso a la educación, ¿cierto? Es una forma de control y dominio, ¿cierto? Entonces hay hombres que dicen, pero ¿para qué vayas a estudiar si ya estás muy vieja? ¿De qué te sirve estudiar si yo te mantengo, ¿cierto? Son frases que encontramos donde vemos que la conducta está centrada en exigirle, o perdón, impedirle, ¿cierto? Formarse o planificar su futuro, ¿cierto? Exigir conocer hasta lo más privado, sin respetar la intimidad, ¿cierto? Las mujeres tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho, ¿cierto?, a nuestra vida privada como cualquier sujeto. Sin embargo, dentro de estas conductas violentas encontramos la exigencia, ¿cierto?, de saber, ¿cierto?, hasta el ámbito más privado. Los objetivos que persigue el maltratador principalmente tienen que ver con ejercer un control sistemático, reiterado y absoluto frente a la mujer, dominio, ya, e imponer la autoridad propia en la relación,
Y las consecuencias que estas conductas tienen sobre las mujeres principalmente tienen que ver con la pérdida de la libertad. ¿Ya? Sentirse denigrada también por tomar decisiones por sí misma, ¿no? Una inseguridad también es bastante importante. Y en los casos más extremos, esta situación lleva a vivir con miedo, vivir con temor y a no actuar según las imposiciones que tiene la pareja, ¿cierto? Entonces, personas con unas altas tasas de ansiedad, ¿cierto? Por no poder cumplir, ¿cierto? Todos estos mandatos que muchas veces de manera muy sutil están insertos dentro de una relación de pareja, ¿ya? ¿Qué amenazas? Perdón, entre los otros tipos de maltrato están las amenazas. ¿Ya? ¿Qué entendemos por amenazas? Primero, por ejemplo, puede ser amenazarla con echarla de la casa, con quitarle a los hijos, ¿ya? Con amenazarle con quitarle el patrimonio, por ejemplo, ¿cierto? Si es que no se accede a ciertas cosas. Las amenazas de muerte también encontramos en esta dimensión. Y también hay amenazas, ¿cierto?, que tienen que ver con eh, el chantaje, ¿no? Por ejemplo, amenazarle con suicidarse como fórmula de control y manipulación. Hay muchas mujeres que manifiestan, ¿cierto?, que cuando terminan una relación de pareja, la pareja amenaza con el suicidio, ¿cierto? También eso es una forma de chantaje y de manipulación. Los objetivos que persigue el agresor principalmente es que la mujer no cuente, ¿cierto?, lo que está ocurriendo a otros miembros, ¿cierto?, de ya sea de la familia, familia nuclear, familia extensa, eh, o otras personas, ¿cierto?, que pudiesen actuar como una red de apoyo, impedirle que la mujer abandone la relación, ¿ya? De hecho, las agresiones que tienen resultado de muerte, como los femicidios, se producen cuando la mujer inicia el proceso de separación, ¿no? Lo que les decía hace un ratito. La consecuencia que tienen las amenazas en la pareja es principalmente infundir el temor, ya vivir con miedo constante también, y paralizar a la víctima en términos de la toma de decisiones, ¿cierto? De los cambios que puede hacer en la vida y, por supuesto, impedirle, ¿cierto?, cambiar el rumbo de su vida. ¿Ya? Por lo tanto, al igual que los niveles anteriores, tiene consecuencias bastante importantes. Hay otro tipo que tiene que ver mucho con las amenazas, ¿ya? Pero que es mucho más preciso, que tiene que ver con la clasificación del chantaje emocional. ¿Ya? El chantaje emocional tiene que ver con una forma de maltrato que consiste primero en mostrar sumisión, ¿ya? Dependencia y autodegradación, ¿ya? La mujer puede acabar por asumir la responsabilidad de bienestar emocional de la pareja. Esto es bien curioso porque se impone una necesidad de protegerle por parte de la mujer al hombre, ¿cierto? Donde la mujer llega a sentirse culpable, ¿cierto? Por las cosas que le suceden a la pareja. Las conductas principales que podemos encontrar en esta dimensión tienen que ver con la amenaza del suicidio, ¿cierto? Por parte de la mujer, ¿ya? Entonces está contenido también en algunos casos en la dimensión de las amenazas. Manifestar reiterativamente lo desdichado que es con el propósito de infundir lástima. ¿Ya? Entonces hay hombres que infunden lástima por medio de que, por ejemplo, no pueden encontrar trabajo, ¿cierto? O que lo criaron de determinada manera. ¿Ya? Uno de los relatos más patentes es que muchos hombres justifican los actos de violencia señalando que tuvieron una infancia muy terrible, ¿cierto? Por lo tanto, no aprendieron otra manera de relacionarse. ¿Ya? Por lo tanto, las mujeres comprenden esta situación y se produce una situación de chantaje emocional. ¿Ya? Generalmente están marcados por infundir ciertos sentimientos de pena hacia la persona que finalmente es el victimario, a través de argumentos como dolencia, ¿cierto? Una infancia desdichada, pero también acá aparecen algunas mentiras, ¿ya? Como también pueden ser tener alguna enfermedad, por ejemplo, cuando no la hay. Los objetivos que persigue el agresor es utilizar la lástima como técnica para manejar, ¿cierto?, a la mujer, y las consecuencias que tiene esto para la mujer tiene que ver con imponerse, ¿cierto?, la necesidad de hacerse cargo de la vida de otra persona, ¿cierto?, que es también un adulto, sentir culpa cuando se deja, ¿cierto?, de prestar cierto este tipo de ayuda, y el motivo inicial que mueve a la protección es ese sentimiento inducido desde la lástima, ¿ya? Después se añade un segundo motivo que tiene que ver con la evitación del sentimiento de culpa que en muchos casos, ¿cierto?, invade la vida de las mujeres. También hay un abuso que es de tipo ambiental. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que es el abuso ambiental? Por ejemplo,
romper o lanzar objetos con ánimo de intimidar, ¿ya? Por ejemplo, golpear una puerta, ¿ya? También es una forma de violencia que tiene que ver con el abuso ambiental. Destruir o dañar aquello que tiene valor afectivo para una mujer, por ejemplo, pegarle a un animal, romper una planta, un recuerdo, ¿cierto? O una cosa que tenga significado para la pareja es una forma de abuso ambiental, ¿ya? Alterar el sueño, por ejemplo, ¿cierto? Haciéndole ruido de manera intencionada, conductas de manera temeraria poniendo en riesgo la vida de la familia, ¿ya? Por ejemplo, conducir rápido, ¿ya? Entonces, una discusión en un auto, ¿cierto? Y la persona conduce rápido con el fin, ¿cierto? A alta velocidad, con el fin de infundir miedo, ¿cierto? Intimidar e infundir temor en la mujer en general, ¿ya? Los objetivos que tiene el agresor en general cuando vemos este tipo de conductas tiene que ver con transmitir el mensaje de amenaza, ¿ya? Entonces destruye objetos, ¿cierto? Para poder hacer pensar de que la próxima que se va a quebrar o lo próximo que se va a golpear es la mujer, ¿ya? Transmitir el mensaje de que la causa de la pérdida de control es ella, ¿ya? Y su comportamiento también ocurre mucho, y provocar un daño emocional, ¿ya? En la mujer a través de destruir cosas de valor sentimental. Las consecuencias que tiene para la mujer es el miedo, el temor. Hay un sufrimiento emocional importante, ¿cierto? Por vivir en un ambiente ya que está teñido por la violencia y donde en cualquier momento le puede tocar el golpe. Sobre todo también puede haber una alteración de los ritmos de sueño, ¿cierto? Sobre todo cuando no existe ese respeto por los tiempos de descanso. La violencia física, ya esto también es una dimensión ampliamente conocida, ya que quizás es la más fácil de reconocer, pero no es necesariamente es una forma de violencia de la cual es fácil salir. Desde un empujón intencionado, una cachetada, ¿cierto? Hasta el asesinato, ¿no? Podemos ver la violencia física. El maltrato físico pone en riesgo la salud de las personas, además de las consecuencias, las secuelas psicológicas, pero además pone en riesgo la vida, ¿ya? Por lo tanto, la violencia contra la mujer no necesariamente se da de manera por categorías aisladas, estas se dan en su conjunto, ya puede haber violencia física acompañada de amenazas, violencia física acompañado de violencia psicológica, ¿cierto? De abuso ambiental, por ejemplo, agresión ambiental, por ejemplo. ¿Qué conductas encontramos acá? Quizás las más fáciles de reconocer, un empujón, ¿cierto? Un zarandeo, ¿cierto? Un zamarreo, la persecución, golpes, bofetadas, ¿cierto? Dar patadas, intentos de estrangulamiento son muy típicos también, quemaduras también encontramos, ¿cierto? Con distintos tipos de objetos, la utilización de objetos cortopunzantes para agredir como cuchillos, ciertos cinturones y finalmente el femicidio. ¿Cierto? Acá hay una multiplicidad de ejemplos que podemos dar, solamente yo puse acá los que tienen una estadística más alta. Los objetivos que tiene la violencia física es dominar y doblegar y controlar a la mujer en todas sus formas posibles, ¿cierto? Demostrando, ¿cierto?, esta superioridad de fuerza y de poder por medio físico. Las consecuencias tienen que ver con el pánico, el terror, mucha ansiedad, ¿ya? El sentimiento de humillación y por sobre todo la vergüenza, ¿ya? Existe mucha vergüenza en mujeres que sufren violencia física. También está la indefensión, ¿ya? Y la indefensión tiene que ver con aprender a no defenderse, ¿ya? O a saber que pase lo que pase o haga lo que haga, el sistema de vida no va a cambiar, ¿ya? Y a eso le llamamos desesperanza. Y a la apatía en general, ¿no? Perder la felicidad finalmente, ¿sí? Entonces la violencia física tiene consecuencias gravísimas en la vida de las mujeres. Y también está la violencia o abuso sexual, que tiene que ver con cualquier contacto sexual no deseado, ya desde levantarle la espalda a una chica hasta la violación. ¿Qué conductas encontramos acá? Ya exigirle, por ejemplo, mantener relaciones sexuales aunque ella no desee, incluso a la pareja, ¿sí? Eso es parte de la violencia del abuso sexual. Ponerse irritable, ¿cierto? O violento cuando alguien no accede a mantener relaciones sexuales. Obligarle a desarrollar prácticas sexuales que la mujer no desea también es un tipo de violencia sexual. Requerirla sexualmente en momentos o lugares inapropiados, por ejemplo, en presencia de los hijos, que además se traduce en violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia intrafamiliar. Después que fue golpeada una mujer, después de un ataque de celos, cuando está enferma, cuando ha tenido un hijo recientemente, ya cuando la mujer está cansada, ya entonces hay distintas situaciones donde no hay
un consentimiento, no hay una simetría, ¿cierto? Y el hombre la requiere sexualmente, también es una forma de violencia. Comparar en el ámbito sexual con otras mujeres también es una forma de humillación, además, ¿cierto? Y ocuparse de su propio placer sin tener en cuenta la necesidad de la pareja también es una forma de violencia. Y mostrarse desconsiderado, violento, ¿cierto? Al mantener relaciones sexuales también, ¿ya? Obviamente aquí vamos a encontrar, perdón, actos mucho más extremos como tiene que ver con la violación principalmente, ¿cierto? Los objetivos que persigue el agresor es humillar y doblegar a la mujer y ejercer dominio también, ¿ya? Y las consecuencias principalmente son secuelas psicológicas, además de las secuelas psicológicas y la depresión, la humillación, la vergüenza también y la indefensión. Este quizás es un tipo de violencia que cuesta un poco más reconocer. Las mujeres tienen mayores dificultades también en poder reconocerlo, que tiene que ver con el abuso económico. En muchas familias todavía nos encontramos con que los recursos económicos son administrados principalmente por los hombres, ¿cierto? Sin consultar a las mujeres, por lo tanto se excluye a la mujer de los ámbitos de la toma de decisiones a nivel económico. Eh, También administrar y disponer del dinero que ella gana, ¿cierto? También encontramos circunstancias así donde también hay un abuso económico. Descalificar a la mujer como administradora del dinero, también, ¿cierto? Que las mujeres no sabemos administrar el dinero. Disponer de dinero para el ocio, intereses, caprichos, ¿cierto? A costa de mantener al resto de la familia en situación de carencia, también es una forma de violencia. Mentir sobre los ingresos, ocultar los recursos, hacer la compra para no facilitar dinero en efectivo a las mujeres, ¿cierto? Es decir, muchas veces nos encontramos con hombres que realizan todas las compras y todos los gastos de la casa y las mujeres quedan totalmente excluidas de la toma de decisiones. Y obviamente endeudarse o vender pertenencias sin el consentimiento de las mujeres. Los objetivos que persigue el agresor tienen que ver con controlar a la mujer a través de impedirle, ¿cierto?, el acceso a los recursos, y las consecuencias más evidentes tienen que ver con la dependencia económica del marido o del compañero, la falta del empoderamiento económico de las mujeres y de la independencia, ¿cierto? En definitiva, la carencia de los recursos para tomar iniciativas, como por ejemplo terminar una relación, ¿no? Muchas mujeres manifiestan que no terminan una relación de pareja o amorosa por el miedo, ¿cierto?, a caer en situación de pobreza. Por lo tanto, es una forma de control bien importante. Eh, Cuando hablamos de violencia en sus distintos tipos, ¿cierto? Es importante reconocerla en estas distintas capas porque hay muchas de ellas que no son tan evidentes. Entonces pensamos que la violencia física simplemente tiene que ver con los golpes directos hacia la mujer y pensamos que de ahí pasamos a la violencia psicológica que tiene que ver con decirle cosas feas. Pero como podemos ver, ¿cierto? Hay un montón de sutilezas o situaciones que son mucho más sutiles, ¿cierto? Pero que son importantes de integrar en estas conceptualizaciones porque nos van a permitir reconocer nosotras mismas, nosotros mismos, y también permitir educar a otras personas respecto a la violencia en estos temas, ¿sí? Hay muchas personas que se dan cuenta con mucha posterioridad al acto de la violencia que fueron violentadas, ¿ya? Y tiene que ver con esto, con la falta de educación y de reconocimiento, ¿cierto?, que tenemos, porque además la violencia se va dando de manera paulatina, ¿ya? Poco a poco, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Ángeles Álvarez ya tiene una guía que se llama Guía para Mujeres Maltratadas, donde propone 5 etapas que caracterizan una conducta determinada, ¿ya? Eh, Hay una etapa de inicio, hay una etapa moderada, hay una etapa grave, muy grave y fatal, ¿ya? Entonces categoriza, ¿cierto?, la violencia en estas etapas. En la etapa de inicio se producen simplemente amenazas, ¿ya? Rotura de objetos, silencios, burlas, ¿cierto? La violencia de la pareja todavía no se reconoce como tal, ¿ya? Y solamente hay ciertos elementos que para algunas personas significan alarmas, pero para personas que ya venían de una familia nuclear donde habían actos violentos, esto no significa, ya no es leído ni es interpretado como un acto de violencia, por lo tanto hay un problema ahí. Luego viene una etapa que es moderada, ya donde empiezan a aparecer, por ejemplo, las agresiones físicas, ya que en muchos casos tampoco son considerados como tal, ya entonces la víctima no reconoce los empujones o agarrones, por ejemplo, como una señal de violencia, ya es porque están principalmente normalizadas estas conductas. Después viene otra etapa que es una etapa grave, ¿ya?
eh, donde la mujer ya está habituada ya a conductas que van a generar una incapacidad para responder de forma adecuada, principalmente, por ejemplo, alejarse del agresor, que tienen que ver con conductas como morder, aislar, controlar, escupir, ¿cierto? Fracturar, pinchar, abofetear, ¿ya? Que son algunas de las conductas violentas que se podrían evidenciar, pero la mujer se empieza a habituar, simplemente que esto ha seguido de nivel. Y la siguiente de las etapas que calificada desde esta guía para mujeres maltratadas es encontrarse en una situación muy grave, ¿ya? Donde las conductas puestas en marcha pueden ser ahogar, agredir con objetos contundentes, una violación, ¿ya? El uso de armas, quemar, flagelar. Por lo tanto, acá ya hay un reconocimiento de la situación, ¿cierto? Y hay un sentido de alarma, donde no muchas veces las mujeres ya se encuentran en condiciones de pedir ayuda o tienen vergüenza, como dijimos anteriormente, de pedir ayuda. Y la última tiene que ver con la etapa fatal, que es aquella en la que se produce la muerte. ¿Ya? Entonces, en esta guía para mujeres maltratadas, principalmente hablamos del maltrato físico como aquel tipo de maltrato que lidera, ¿cierto?, la conducta, conducta violenta, pero obviamente esto se da en un conjunto, ¿ya? No hay mujeres que experimentan solamente violencia física, generalmente la violencia física va acompañada de otros tipos de maltrato, ¿ya? Por lo tanto, eh, hay una cuestión que es paulatina. Hay un ciclo de la violencia, ¿ya? Y este ciclo de violencia lo podemos dividir en tres fases. El primero tiene que ver con la etapa de tensión, ya que es una fase donde el agresor principalmente lo que hace es ir acumulando tensión, se va enojando, ¿ya? Por todo aquello que la relación él considera que no se da, ¿cierto? De acuerdo a sus gustos y a sus preferencias. Por lo tanto, hay una serie de tácticas con el objeto de aislar a la mujer, como ya hemos dicho, ya de las posibles redes de apoyo, pero hay una etapa de acumulación de enojo, de tensión, donde podemos ver que las parejas se disgustan y muchas veces esto puede ser mutuo, ¿ya? Pero hay una etapa que es la de afirmación, ¿ya? Que es contundente de dominio, afirmación contundente de dominio se denomina, ¿ya? Y aquí ya encontramos, ¿cierto?, la conducta violenta propiamente tal. ¿Ya? Suele ser una agresión física o también puede ser una amenaza grave, pero finalmente tiene que ver con una reacción intensa de fuerza destinada a asustar o a ejercer el control propiamente tal. ¿Ya? Esto es lo que vemos principalmente como una explosión ya de la conducta violenta. ¿Ya? Y finalmente viene una etapa de arrepentimiento, ya que es una fase que se conoce como de manipulación afectiva. También la literatura la denomina como la etapa de luna de miel, y es la etapa de arrepentimiento, ya donde el hombre pide perdón, se arrepiente, reconoce, ¿cierto?, que tiene que cambiar, reconoce que las cosas están mal, pero a su vez hace una promesa que generalmente no se cumple, ¿ya? Y es que las cosas van a cambiar, de que él va a cambiar, pero donde también siempre deja una pequeña puerta abierta para poder echar un poco de responsabilidad, ¿cierto?, sobre los hombros de la mujer y decir que también ella tiene que poner de su parte, ¿ya? Una vez que se ha mitigado el sentimiento de culpa y el riesgo de ruptura, ¿cierto?, cuando ya el hombre ve que no hay una amenaza, ¿cierto?, de que la relación va a terminar y que no hay redes también, la tensión comienza nuevamente. ¿Ya? Entonces se vuelve esta etapa. Ya esto es lo que se le conoce como el ciclo de la violencia o el círculo de la violencia. ¿Ya? Esto además se va cristalizando. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va pasando el tiempo, esta progresión se va modificando, ¿ya? La fase de tensión se hace cada vez más cortita, la fase de afirmación se hace cada vez más severa, ¿ya? Y más dominante, es decir, la conducta violenta se acrecenta, ¿ya? Y la fase de arrepentimiento se hace cada vez más cortita y llegando incluso a desaparecer. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de círculo de la violencia, no siempre se da igual. Hay un elemento cronológico, ¿ya? A medida que va sistematizándose y se va cristalizando la situación de violencia, se va instalando como una práctica habitual, por ejemplo, en una relación de pareja, los tiempos se van modificando. Entonces, la atención y el arrepentimiento prácticamente tienden a desaparecer y se sistematiza y se valida la conducta violenta. ¿Sí? Eh, en esto hay ciertos elementos que van a jugar un rol que va a condicionar culturalmente, pero también psicológicamente la vida de las mujeres. El amor romántico, sin lugar a duda, tiene un rol preponderante en el mantenimiento de las prácticas violentas en la relación de pareja y de la violencia de género. ¿Ya?
el amor romántico o esta visión, ¿cierto?, del amor romántico desde el altruismo, el sacrificio, la abnegación y la entrega, refuerza una actitud de sumisión de las mujeres frente a los hombres, ¿ya? Además, confunden a la mujer, ¿cierto?, y la hacen pensar que las causas y los efectos, ¿cierto?, están entrelazadas, es decir, que el efecto de violencia tiene una causa que probablemente, donde generalmente hay una culpa que la mujer siente, ¿ya? Además, el amor romántico instala la idea de que romper una relación tiene que ver con el fracaso. Es un elemento muy peligroso porque muchas mujeres siguen o continúan sus matrimonios porque juraron, por ejemplo, ante Dios, ¿cierto?, que el matrimonio era para toda la vida. Sin embargo, tienen que vivir condenadas a situaciones de violencia, ¿ya? Si es que viven, ¿cierto? Si es que sobreviven, porque también sabemos que el riesgo de muerte siempre es muy alto. Y además se basa la expectativa vital en el éxito de la relación amorosa, ¿cierto? Entonces yo estoy bien en la medida que estoy bien en mi relación de pareja. Entonces el amor romántico vemos que es una idea, ¿cierto? Se transforma en un sistema de creencias que va a perpetuar la violencia. También la indefensión aprendida. La indefensión aprendida tiene que ver con esta idea de que hagamos lo que hagamos, las cosas no van a cambiar, no se van a resolver las situaciones. Por lo tanto, se ha repetido tantas veces la misma conducta que la mujer en este caso aprende que eso no va a cambiar, ¿ya? Entonces la indefensión aprendida, ¿cierto? Tiene que ver con esta idea de que la mujer se da por vencida, ¿cierto? Y que asume esta condición como parte de la vida. Por lo tanto, también es un elemento que va a perpetuar la violencia. Y la habituación, por supuesto. Ya hay una metáfora, ¿cierto?, que ayuda mucho a entender este fenómeno, que tiene que ver con el experimento de la rana, ¿cierto? Y que demuestra que la exposición repetida a cualquier grado de violencia, incluso las muy débiles afectan y disminuyen la conciencia de crítica de la percepción y de rechazo de la misma, ¿ya? Lo que hace distorsionar el umbral de tolerancia a la violencia. Lo que se va construyendo es una especie de anestesia. Ya las mujeres viven en una situación de anestesia donde no se dan cuenta, no hay una percepción de daño, ¿cierto? Porque como esto va sucediendo de forma paulatina, eh, hay una pérdida de darse cuenta, ¿ya? Por eso se habla del tema de la anestesia. Entonces la metáfora de la rana nos habla justamente de eso. Si metemos una rana al agua tibia, ¿cierto? No va a ocurrir nada, le va a molestar un poquito, el agua está más caliente, le va a molestar otro poquito. Y así, ¿cierto? Hasta que la rana, ¿cierto? Se hierve, ¿cierto? Se termina por cocinar, por rostizar, ¿cierto? A 60 grados, que ya es un tema que no es tolerable para el funcionamiento y la vida, ¿cierto? Entonces empieza a generarse una conducta de supervivencia, ¿ya? Esto ayuda a poder comprender cómo se da. Hay otro elemento que también corresponde a un estigma social y que dice que hay un perfil de mujer maltratada, entonces hay mujeres que aguantan. Esto no es así, ¿ya? La evidencia nos muestra que no hay un perfil de mujer maltratada. Cualquier mujer puede ser víctima de maltrato, por lo tanto, es importante poder generar estrategias para poder reconocer la violencia, ¿ya? Hay tres aspectos básicos en este tipo: las características psicosociales de la mujer maltratada, actitudes que podemos encontrar en ella, pero también hay variables paralizantes, ¿cierto?, de por qué no denuncia, ¿ya? Entonces, no hay un perfil, pero sí podemos reconocer ciertos elementos que nos van a ayudar, ¿cierto?, a poder ver cómo son estas secuelas, ya que esto tienen las mujeres. Algunas de estas características psicosociales de las mujeres que han sufrido violencia por género tienen que ver con este conjunto que yo les traté de resumir acá en este cuadro resumen, ¿ya? Por ejemplo, autoestima pendular, miedo y estrés, ¿ya? Interiorización del machismo, ¿ya? De la dependencia del varón, ¿ya? En general de todas las figuras de autoridad. También hay mujeres que tienen trastornos del sueño, ya no les voy a mencionar todas por temas de tiempo, pero que a ustedes después las pueden revisar. Indecisiones, ya, bloqueo emocional, carencia de poder real para solucionar problemas, falta en la toma de decisiones, ya. Hay un montón de secuelas que van a tener las mujeres a nivel general. ¿Qué actitudes podemos encontrar en las mujeres víctimas? Ya, también importante. Protegen al agresor, ya. Esto es una cuestión tradicional, esto es habitual que ocurra, ya. Tiene que ver con una conducta de permanente aplazamiento, esperando que las cosas cambien, ya. Se pone una cuota de esperanza siempre y en ese intento lo que se hace es proteger al agresor. Clandestiniza los malos tratos, es decir, ¿cierto? No le cuenta a la familia.
¿ya? Rehabilita al agresor. También es muy común tratar de que las mujeres maltratadas intenten generar acciones protectoras para que la pareja pueda cambiar, ¿cierto? Entonces, eh, se justifica por medio de otras cosas, ya que, por ejemplo, la pareja es buen padre, es trabajador, ¿cierto? Bueno, en otros ámbitos, por lo tanto, eso justifica el acto de la violencia. Y por supuesto, no separar el afecto de la agresión, ¿cierto? Entonces, efectivamente entiende que la agresión es una forma de descontrol personal, pero no relacional, ¿cierto? Entonces la persona no es capaz de controlarse, no es algo que me haga a mí, es parte de su temperamento, dicen algunas formas, algunas personas, ¿no? Eh, ¿Qué variables paralizantes encontramos en las mujeres? Porque es importante saber esto, porque hay elementos condicionantes demográficos o a nivel de personalidad, ¿cierto? Características psicológicas también que van a limitar el poder salir de los círculos de violencia y el pedir ayuda, principalmente causas económicas, ¿ya? La ausencia de alternativas reales en cuanto a alojamiento, empleo, economía. Por eso hay tantas políticas en los países para que las mujeres accedan a puestos de trabajo o generen sus propios ingresos, ¿ya? El empoderamiento económico ha demostrado ser una importante herramienta para la lucha, ¿cierto?, de la violencia de género, porque supone una situación de autonomía económica para las mujeres que les puede permitir en los casos que lo logren, ¿cierto?, salir de círculos de la violencia y tener una independencia propia. También hay una creencia de que si se separa no podrá dar a sus hijos, ¿cierto?, o hijas un hogar decente o una educación. Entonces hay una causa económica o podemos encontrar en las mujeres víctimas de eh, agresiones, ¿cierto?, de todo tipo, este tipo de justificaciones, ¿no? Causas sociales también, ¿cierto? Por ejemplo, las faltas de medidas eficaces de protección a las víctimas, ¿no?, a las víctimas que pueden existir en los países, son una causa social, ¿cierto?, que limita que las mujeres pidan ayuda. Los déficits en la eficacia del sistema judicial, ¿cierto? Cuando una mujer denuncia también, muy importantes. La inadecuada respuesta institucional, ¿cierto? Vemos como mujeres que piden órdenes de alejamiento por una parte y que se les concede, tienen que pactar visitas de los hijos con los padres que son los mismos agresores. ¿Ya? Por lo tanto, encontramos situaciones de este tipo que lo que van a hacer, ¿cierto?, es vulnerar, ¿cierto?, y mostrarle a la mujer que no tiene sentido, ¿cierto?, pedir ayuda. Por supuesto, causas de tipo psicológica, ¿ya? Muchas mujeres atribuyen lo que sucede a la forma de ser, ¿ya?, del agresor. También tiene que ver con las causas, mostrarse sumisa, mentir, encubrir el agresor ante terceras personas, por ejemplo, ¿ya? Acceder a mantener relaciones sexuales en contra de la voluntad. También hay muchas mujeres que asumen, ¿cierto?, el mandato, ¿cierto?, y un deber en un acto sexual. Consentir, ¿cierto?, un posible maltrato a los hijos y las hijas también es algo que se da, ¿ya? Y considerar, ¿cierto?, que en cierto modo ellas se han buscado, ¿cierto?, la agresión. También es un elemento bien importante. Hay ciertas causas psicológicas también, y acá solamente voy a mencionar algunas. La minimización del problema, ¿ya? Como resultado de una gradual habituación a la situación de tensión. El miedo a las amenazas de agresión, ¿ya? Las amenazas de maltrato o secuestro referidas a los hijos. También hay amenazas reiteradas por temor a que algo le ocurra a los hijos. La indefensión aprendida, ¿cierto? Ya la señalamos, ¿no? La resistencia a reconocer el fracaso de la relación, entendiéndolo como un fracaso. El miedo a la soledad. Hay muchas mujeres que manifiestan estar en una edad no apta para separarse, por ejemplo, ¿ya? Temor al futuro, a lo que va a pasar, a ser rechazada socialmente, a lo que van a decir los hijos, lo que va a decir la familia. La dependencia emocional también es un elemento, una causa psicológica para poder continuar, ¿cierto?, en estos círculos de violencia. La mitificación amorosa, ¿cierto? Esta idea de seguir queriéndolo, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con eso? Y por supuesto, la culpa irracional que muchas mujeres pueden sentir al sentir que tienen algún nivel de culpa respecto a los hechos que se producen.
Suelen actuar el maltratador, ¿cierto? ¿Cómo caracterizaríamos al maltratador? ¿Cómo lo reconocemos? Lo primero es que suelen actuar de manera secreta, ¿ya? Es muy poco habitual verlos actuar de manera violenta, ¿cierto? En la vía pública, son los menores casos. Toman muchas precauciones para ocultar a los demás la violencia que ejercen. Niegan. ¿Ya? Cuando falla el intento de ocultar, pueden negar los hechos, ¿ya? A veces utilizan estrategias previas y argumentos para atacar la credibilidad de la víctima, ¿ya? Y de quienes los acusan, cuestionando la estabilidad emocional, argumentos de venganza, influencias externas, ¿cierto? Principalmente cuando mujeres se asesoran y tienen apoyo desde los movimientos organizados de las mujeres. ¿Ya? Culpan también, ¿ya? Si no es suficiente actuar secretamente o negar, también culpan a la víctima de que provocó, que causó el daño, ¿cierto? Si provocó el daño fue ella misma, ¿ya? Confabulan también, ¿cierto? Generan estrategias con otras personas para poder condenar a la víctima. Y también minimizan, ¿cierto? Pueden señalar que la agresión no fue para tanto, ¿cierto? Que fue simplemente un empujón, que ya pasó, que fue una cosa del momento. Y, por supuesto, no aceptan la responsabilidad de sus actos, ¿ya? No se sienten culpables, ¿ya? Tampoco asumen responsabilidad del daño ocasionado. En esto influye fuertemente estereotipos de tipo cultural, familiar o religioso, ¿ya? ¿Cuáles son estos principales tipos que condicionan estos aspectos? Por ejemplo, considerar que la violencia o el maltrato es un asunto que debe permanecer en el ámbito privado de una pareja. La percepción de aceptación social del maltrato, ¿ya? O de la violencia en sí misma, ¿ya? La vergüenza a contar las conductas de abuso de la pareja, ¿ya? La creencia de que la pareja, en las parejas hay que aguantarse todo, ¿cierto? Considerar que la sobrecarga en cuanto a la responsabilidad doméstica y de cuidado de los hijos no son tales, sino parte del rol femenino, ¿ya? También es una forma de legitimar la violencia. Considerar las relaciones sexuales como un deber conyugal, también es un elemento. Y creer, ¿cierto?, que obedecer al marido es parte de una responsabilidad, ¿cierto?, como mujer. Y finalmente la creencia de que los menores necesitan, sobre todo, un núcleo familiar, necesitan una familia que tiene una determinada estructura, ¿cierto?, y sobreponer eso sobre las conductas violentas, ¿ya? Entonces, eso también es un elemento bien importante. Algunos mitos sobre la violencia de género, ¿no? Para ir cerrando la clase de hoy día. ¿Qué frases encontramos de manera muy habitual y que ayudan, ¿cierto? O que al revés no ayudan en nada a poder erradicar la violencia. Y esto lo voy a leer textual. Lo que ocurre dentro de una pareja es un asunto privado. Nadie tiene derecho a meterse. Esa frase la encontramos, ¿no? Un hombre no maltrata porque sí, ella habrá hecho algo para provocar. ¿Ya? Si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con ese hombre. También, ¿cierto? Es un mito. Si se tienen hijas o hijos, hay que aguantar los maltratos por el bien de las niñas y los niños. ¿Ya? Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol y otras drogas, no necesariamente. ¿Ya? No hay una causa-efecto en eso. Los hombres que agreden a sus parejas están locos, ¿ya? Esto suele ser un argumento, ¿ya? El argumento psiquiátrico, ¿ya? Entonces yo no necesito que me metan preso, yo necesito que me preste ayuda psicológica, y eso suele ser un argumento. Los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza, ¿ya? Los hombres tienen esa sangre, ¿cierto?, más caliente, ¿cierto? Eso suele ser un argumento falso también. Los hombres que abusan de sus parejas fueron maltratados en su infancia, ¿ya? No todos, y tampoco si es que así fuese, es un argumento para poder tolerar la violencia, ¿ya? La violencia doméstica es una pérdida momentánea de control, ¿ya? También eso, como dividir el problema. La violencia contra las mujeres no es para tanto, son casos muy aislados. Lo que pasa es que salen en la prensa y eso hace que parezca que pasa mucho, dicen algunos, ¿cierto? Y finalmente, la violencia doméstica solo ocurre en las familias sin educación o que tienen pocos recursos económicos, ¿ya? Aquellos que viven en la miseria. Totalmente falso, ¿cierto? La violencia en todos los niveles, lamentablemente, además, es un hecho transversal, ¿cierto? Que se expresa de determinada manera, de acuerdo a los niveles socioeconómicos distintos. Entonces, de repente, también hay agresiones físicas, ¿cierto?, en plenas vacaciones en el Caribe. Entonces también en niveles socioeconómicos más altos existe la violencia en todas sus formas y los agresores suelen utilizar conductas bastante similares. Lo único que cambia, ¿cierto?, son ciertas formas del contexto, ¿ya? Pero se produce de igual manera.
¿cierto? Y bueno, estos son los elementos, ¿cierto?, que yo quería compartirles hoy día en esta clase, ¿cierto?, dedicada justamente al reconocimiento de la violencia en todos sus tipos. Abro el paso a las preguntas que siempre las pueden hacer en, todos los en todo momento, pueden interrumpir, ¿cierto?, en cualquier momento de la clase, levantando la mano o hablando directamente o por medio del chat. Pero ahora, cierto, que llegamos a la parte final, me gustaría si que ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran contar, por ejemplo, que les parezca anecdótico o interesante de aportar a la clase, lo puedan hacer. ¿No? Ok, bueno, entonces la clase queda grabada, quedó grabada la de ayer, queda grabada la de hoy día, entonces hoy día yo se las mando a Fiorella, Fiorella se las sube a la plataforma para que la puedan tener, al igual que las presentaciones, y nos vemos entonces la próxima semana, el día martes. Ya recuerden que en Chile el día lunes es feriado, entonces no vamos a tener clases el día lunes, solamente el día martes, ¿ok? Nos vemos, que estén muy bien, chao, chao.